Buongiorno amigas y amigos, hoy en el Círculo Independiente, aquí desde el Círculo de Bellas Artes, hablaremos de justicia. Sí, hablaremos de justicia, ¿verdad? Quizás uno de los ámbitos que para muchos hasta hace unos años eran poco conocidos, exceptuando cuando les tocaba, y ahora mismo en cambio parece que es el día a día, no solo de nuestra vida política, parece que todo está relacionado con problemas relacionado con la justicia. Y lo vamos a hacer con alguien que conocéis. Os voy a hacer una pequeña presentación, como siempre, ¿no? Yo diría que es una de las figuras más admiradas, debatidas, también controvertidas de la justicia española e internacional. Un hombre que durante décadas ha encarnado la imagen del juez que no teme incomodar a los poderosos, que ha hecho de la independencia judicial, de la que tanto hablamos en este momento, y de la defensa de los derechos humanos, una bandera personal y profesional. Es Baltasar Garzón. Ya lo habéis reconocido, ¿no? Con las primeras palabras. No necesita muchas presentaciones. Juez de la Audiencia Nacional durante años, impulsor de procesos históricos como la persecución de las dictaduras latinoamericanas, la investigación de los crímenes del franquismo o el célebre intento de juzgar a Augusto Pinochet. Su nombre está ligado a algunas de las causas más emblemáticas y también más polémicas de nuestra historia reciente, como la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la corrupción política, y siempre desde una concepción expansiva de la justicia universal. Baltasar Garzón es para muchos el símbolo de la justicia, de que la justicia puede y debe mirar más allá de las fronteras, de los crímenes contra la humanidad. Decidir, y siempre ha luchado para que los crímenes contra la humanidad no prescriban. Y también es defensor del hecho que la memoria no puede enterrarse bajo el silencio, como a veces en este país se ha intentado hacer. Para otros, evidentemente, lo sabéis, su figura encarna también tensiones en el sistema judicial. Muchos han castigado su osadía. Y yo diría que muchísimas veces su estar al centro de atención ha molestado a muchos. Y en un momento como lo que estamos viviendo en el tema político y judicial, desde luego su presencia hoy en el círculo me parecía esencial. Lejos de retirarse, Garzón ha seguido siempre activo, como abogado, como conferenciante, como autor de libros, como observador internacional en procesos de paz y como referente global en materia de derechos humanos. Su biografía es de las que nunca te dejan indiferente. Hoy en el círculo hemos querido que me acompañara porque su palabra libre, su conversación amena, directa y muchas veces muy clara, nos permitirá quizás caminar por los senderos de nuestro momento político y de una situación internacional marcada por los derechos humanos y también por la violación de los derechos humanos. Buenos días, Baltasar. ¿Qué tal, Euprepio? Yo muy Un placer. bien, yo muy bien. No sé si algo de mi introducción, que he querido que fuera larga, He quedado pero anonadado. Eso creo quiere que decir era que tengo muchos necesaria. años ya. Bueno, algunos, algunos. Los ¿Por dónde próximos, empezamos? Pues por el cumpleaños, que dentro de un mes escaso ¿Sí? ya voy a cumplir 70. 70 años, muy bien llevado. Además, hoy estás más guapo, más joven y más delgado. Ya me contarás tu receta de éxito. Yo A lo creo mejor que en nuestro por lo amigo de Jerónimo. delgado puede ser bueno también. Puede ser también la receta delgado Jerónimo y también. Jerónimo Orsi. Hablamos de actualidad política. La primera cosa, porque es de actualidad, justamente ayer hemos sabido que el Partido Popular, Vox, junto a Junts, votan en contra de la creación propuesta por Sumar de crear una oficina anticorrupción. ¿Cómo interpretas esta dificultad que tenemos en este país para tener una institución independiente que pueda luchar contra una de las lacras que más preocupan a nuestro país, a los españoles?
Honestamente, creo que el Partido Popular y, por supuesto, Vox se han instalado en el solo espacio de la confrontación política contra el gobierno, contra Pedro Sánchez en particular, y por ende todo lo que venga del gobierno, al que no le duelen prendas en llamarlo ilegítimo, el peor gobierno de la historia de España, etcétera, etcétera, haga. Por tanto, cualquier iniciativa que venga o que vaya en un sentido lógico, bueno, como es el de la creación de un organismo independiente dentro de lo que es el ámbito extrajudicial, porque judicialmente no hay más que aportar, en su caso, nuevas normas, que ya prácticamente todas las normas anticorrupción están creadas, lo único que tiene que hacerse es la voluntad de aplicarlas, y bajo el manto de sospecha de que no va a ser un organismo eficiente, probablemente porque no lo dirigen ellos. Ese es el problema. El problema es que en nuestro país, en España, todo aquello que no se hace con un sello específico de alguien no vale. Se nos olvidó el consenso, se nos olvidó que estamos al servicio todos o que están al servicio el mundo de la política, el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, al servicio del ciudadano. Son servicios públicos y, por tanto, las ideologías que, lógicamente, tienen que estar presentes porque diferentes somos todos y cada uno de nosotros, deben estar en algún momento y en algunos temas, dejar aparte esas diferencias y trabajar en favor de la comunidad. Una agencia anticorrupción es buena con los mecanismos de control y contrapeso correspondientes, porque nadie va a hacer una agencia independiente para que sea el lavacara del gobierno, porque después va a seguir con el siguiente gobierno y el siguiente. Por tanto, lo que hay que hacer es establecer unos mecanismos de control claros. Yo hace tiempo propuse en algún otro país en Latinoamérica la existencia de este mecanismo y dentro de alguna comunidad autónoma también propuse a la Agencia Específica Anticorrupción la existencia de estos mecanismos y contrapesos. Y creo que es una buena medida. ¿Por qué? Porque el ciudadano necesita confiar, por supuesto, en la justicia, pero también en las instituciones que nos gobiernan o que nos legislan. Y para controlar estas dinámicas es bueno esa creación de esa agencia, siempre y cuando se establezca con normativa clara, tajante, o blindada ante cualquier interferencia y que ejerza con independencia, claro, lo que es algo absolutamente necesario y que sería erradicar el mayor cáncer de la democracia, que es la corrupción. Antes he leído un poco cuál ha sido tu currículum, ¿no? Quién es el Baltasar Garzón que conocemos y también para los que no lo conocen. Si tuvieras que hacer un flashback, ¿no? Una revisión de tu vida, de tu carrera profesional, ¿cómo definirías tu vida profesional y todo lo que ha marcado tu vida, en lo bueno, lo malo, con todas las decisiones también políticas y judiciales que ha habido que han marcado tu vida? Siempre me he considerado un servidor público. Lo tengo muy claro. Yo estudié Derecho y quise ser juez. Estudié las oposiciones, aprobé a la primera ocasión, muy joven, con 24 años, y desde entonces he dedicado mi vida a la justicia desde distintos puntos y desde distintos enfoques, porque soy de los que piensa de que antes, al contrario de lo que opinan algunos, de que si eres esto no puedes desempeñar otra función similar, pienso exactamente lo contrario. Todo enriquece. El acervo total es el que te da ese peso para poder seguir avanzando en una dinámica de protección de los derechos. Y en ese sentido, en cada uno de mis puestos, yo he procurado cumplir al máximo la máxima de ser un servidor público, en mi caso de la justicia. Es decir, tengo muy claro que el titular de la justicia es el pueblo.
no el juez. Ese es uno de los problemas, que la justicia, Ahora específicamente en España, ahora en otros iremos países al también, día a día para... es la apropiación del concepto de justicia que hacen algunos operadores judiciales, como que ellos son los que representan el Sancta Sanctorum e inmaculado frente a todos los demás. Y eso es un gravísimo error, porque ya nutres el monstruo desde el principio, y lo que es una obligación lo conviertes en un derecho, y además en un derecho corporativo, que es muy peligroso. Pero dentro de mi trayectoria profesional, yo ¿Cómo valoras estoy muy contento de lo que he hecho, incluso de las decisiones en las que me he equivocado. No por haberme equivocado, sino porque no he tenido voluntad de esa equivocación, y afortunadamente o la he corregido o se ha corregido. La lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la lucha contra la corrupción, la lucha por la jurisdicción universal, la investigación de los crímenes atroces, específicamente también el intento de hacerlo con los crímenes franquistas, que me trajo unas consecuencias muy dolorosas, como fue la suspensión, enjuiciamiento, y la lucha contra la corrupción en suspensión, enjuiciamiento y condena, que ya cumplí, y que después el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas me dio la razón, diciendo que había sido un proceso parcial, arbitrario, sin las garantías debidas y con falta de previsibilidad penal. Y todo pues esto, yo creo que ese es el ¿crees acervo que que sigue tengo. en nuestra... David, lo que tú viviste, por tanto, esta parcialidad, esta arbitrariedad de la aplicación de la justicia, ¿crees que la estamos viviendo en el día a día? Y para ir un poco... En algunos casos. Claro, vamos a vivir estos casos. Me gustaría comentar contigo algunos casos que claramente comentamos todos los días en la actualidad informativa, que ya sea prácticamente realmente es una actualidad informativa judicial, ¿no? Yo digo siempre que alguien que colabora ahora mismo en los magazines informativos o es licenciado en Derecho o es mejor que se quede en su casa, porque para decir barbaridades o cosas desde la ignorancia Bueno, no que merece la pena, ¿no? suele ser casi lo habitual en algunos foros. ¿Sí? Efectivamente. Hablamos, por ejemplo, del caso del juez Hurtado, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Yo tengo que decir que para mí, y no es una pose, ni es una afirmación gratuita, la gran mayoría de los jueces españoles y de los fiscales y de los letrados de la Administración de Justicia y de los operadores judiciales hacen su trabajo día a día, mejor o peor, pero no con ninguna intención diferente a la que es el servicio público. Y he dicho antes, soy muy crítico con mis compañeros de profesión durante tantos años, pero también reconozco La que mayoría hacen su trabajo. Pero el hecho de que hagan la mayoría su trabajo no nos debe de impedir criticar cuando algunas decisiones judiciales o algunas instrucciones, instrucción ya sabes que es la investigación de una causa penal, que en España es por competencia de los jueces de instrucción, aunque ahora se pretende que sean los fiscales, señor. Y a mí me parece bien, y me parece correcto. Sin embargo, parece que a la oposición para ya, nada. Pero porque bueno, la oposición cuando viene del Partido Popular y del Partido Vox, de la extrema derecha, va cambiando en función de que estén en el poder o no estén en el poder, porque para ellos democracia es estar en el poder, y eso es muy grave. Por lo tanto, hablando de esta instrucción, ¿cómo la valoras? La instrucción de este señor. Evitando el nombre, pero es un caso evidentemente que afecta a la imputación, acusación y próximo juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por unos hechos que para mí, lo digo desde el comienzo de mi afirmación, no son delictivos ni se cumplen los requisitos de tipicidad que establece el Código Penal. Y mucho menos, aunque aceptáramos que la noticia que se conoció en los medios de comunicación, un correo de una persona investigada con la Fiscalía y su abogado y demás, pudiera ser un secreto que debería de guardarse,
que ya veremos si hay ocasión para decir que no era ya tal secreto y por tanto no había que guardar absolutamente nada, y que el fiscal lo que hizo fue proporcionar los medios para desmontar un bulo, una falsedad y unas calumnias, que eso es importante, y estoy seguro que en el juicio... Es de que tú hubieras hecho lo mismo. Pero, si hubiera pasado algo así, ¿hubieras hecho lo mismo? Sí, porque el fiscal general lo que hizo fue cumplir con lo establecido, creo que es el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y una instrucción de 2005 en donde se establecen las pautas de que el fiscal, como en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, que se ve que inmediatamente que ha habido el asesinato de Kirk, pues sale el fiscal general, bueno, en este caso se adelantó el presidente Trump, para decir y exponer y decir lo que se está haciendo, pero en Bélgica, en Francia, en Italia siempre es así, ¿no? Y eso es lo que debe ser para informar a la opinión pública. Por tanto, a partir de ahí, el cumplimiento de una obligación legal nunca puede ser la base para una acción penal en contra de la persona. La interpretación de una norma debería de estar erradicada del concepto, en su caso, de prevaricación y en su caso de una publicitación de ese mensaje. Por tanto, si partimos de esta base, la instrucción que se ha llevado a cabo por el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha sido parcial, ha sido desproporcionada. Ha habido resoluciones que se han adoptado como una entrada y registro en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid, con una extensión de 8 meses y luego a la semana siguiente reducida a una semana, y algunas otras decisiones que ponen en cuestión lo que una instrucción sumarial debe ser, y es que tienes que dar igualdad de armas, tienes que tener la proporción, nunca ir en contra y de forma predeterminada contra una persona concreta, estableciendo ya cuál es la responsabilidad, sino que esa tiene que derivarse de los hechos y de los indicios. ¿Y qué valoración haces, Baltasar, que he tenido que comentarlo esta mañana en la tele, del hecho que se pusiera una fianza nada más y nada menos de 150.000 euros, sumando a los 75.000 euros de fianza la multa? Es decir, que es una demostración clara y anticonstitucional que estás considerando ya culpable, ¿no? Digamos que en el mejor de los casos, suponiendo. En el mejor de los casos ha habido una omisión de leerse la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde el año 2023 establece algo que es muy lógico, y es que en una fijación de fianza no se pueden incluir conceptos que implican la afectación del derecho de defensa y la prejuicio, la preconstitución de una condena. Es decir, poner una multa. Pones fianza para una multa, es que estás dando por hecho que se le va a condenar. Pues mira, a lo mejor no, pero es que incluso el concepto costas, aunque ahí el tribunal lo incluye en la responsabilidad civil posible, pero lo que marca la ley es que el juez hace un cálculo en función de lo que le piden las partes, que en este caso solo podía ser o el fiscal o que va con la absolutoria, no acusa, y la acusación particular, porque las acusaciones populares no pueden pedir indemnización de este tipo. Entonces se hace un cálculo y ¿cómo hacer el cálculo de lo que vale el honor? ¿Cómo hacer el cálculo de lo que es el perjuicio que ha podido sufrir la supuesta víctima? Bueno, hay una serie de parámetros que también están establecidos en el Tribunal Supremo, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y uno muy en particular que afectaba incluso a la persona en cuestión, que había planteado una demanda de protección del honor por injurias y calumnias contra la ministra Montero, y la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, meses antes, apenas 2 o 3 meses antes, había dicho que no podía ser tan elevado lo que pedía, sino sustancialmente menor, porque una serie de elementos ya era conocido. Es una persona de relevancia pública por su relación afectiva con la presidenta de la Comunidad de Madrid, etc. Entonces,
el magistrado fijó esa cantidad, no tuvo en cuenta esos parámetros y lo que correspondía era el recurso, porque un auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir más que en la responsabilidad civil. Evidentemente, cuando se ha publicado por los medios de comunicación, porque hoy día los medios tienen sus asesores legales inmediatos y te metes en la memoria del Tribunal Constitucional, te aparece de forma inmediata con la inteligencia artificial todo lo que hay sobre costas y sobre responsabilidad civil. Se ha publicado y entonces el magistrado corrige. Pero al corregir no se es lo suficientemente explícito para decir, bueno, me he equivocado, no he tenido en cuenta, y además cosa que se entra en hecho. una valoración de que lo que decía la sala primera era una cosa, esto es más grave. Son apreciaciones que en el periodo de instrucción no puedes hacerla. Yo me he pasado 32 años de juez de instructor y he tenido un exquisito cuidado de que milimétricamente no introducir ni una sola valoración no se ha hecho en los hechos. Tú tienes que establecer hechos. Las valoraciones después las va a hacer el tribunal. Baltasar, sé que es muy complicado, porque no tenemos una bola de cristal, tampoco estamos en la cabeza del juez en este caso. ¿Te atreverías a decir cómo acabará esta historia para el fiscal general? ¿Tú crees que, cómo puede? ¿Tienes idea de lo que se pueda? En mi pueblo dicen que todavía hay mucha tela que cortar. No es ya el juicio y sentencia, ¿no? Es decir, ahora se va a conformar la sala con 7 magistrados que va a juzgar el caso. Vamos a ver quiénes son esos 7 magistrados, porque yo, y esta es una opinión personal pero jurídicamente argumentada, si en ese tribunal se integran aquellos magistrados que estuvieron en la sala de admisiones de ese asunto y que tuvieron una resolución definitoria de lo que fue el procedimiento, porque hasta ese momento había estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y era por la nota que el fiscal había ordenado que se publicara, no por el correo. Y es la sala de admisiones la que dice, no, la nota no es nada perseguible. Podría serlo el correo. Bien, si esos magistrados ahora integran el tribunal que va a juzgar al fiscal general, para mí son recusables y deberían de abstenerse previamente. Y traigo a colación aquí el caso contra mí en la investigación del franquismo. Ocurrió algo similar, porque los que admitieron a trámite la querella contra mí y después tomaron alguna resolución, formaron parte o pretendían formar parte del Tribunal de Enjuiciamiento, y mi defensa recusó a 5 magistrados y la sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la integran todos los presidentes de sala, presididos por la presidenta del Tribunal Supremo y el magistrado más joven y más antiguo, decidió que efectivamente eran recusables. Bueno, esa es una posibilidad. No sé si van a plantear la recusación o si los propios magistrados se van a abstener si son designados. Pero parece que no. Pero bueno, ese es un tema que hay que valorar. En segundo lugar, no es difícil, como me planteas, para mí está clarísimo. No puede haber más opción que la absolución. Y lo digo honestamente y con respeto absoluto a la independencia judicial y al trabajo que tienen que hacer los magistrados. Pero mi afirmación se basa en el estudio que he hecho de este caso, que ha sido publicado por medios de comunicación, todas las resoluciones y demás, indicios, el análisis de los testimonios que se han prestado, el análisis de la documentación, los informes mal llamados de inteligencia de la UCO, porque esos no son informes de inteligencia. Los informes de inteligencia son otra cosa. Entre otras cosas, lo digo con conocimiento de causa porque, curiosamente, fui yo en 1998 el que comenzó con el criterio de informes de inteligencia la lucha contra ETA. Por tanto, también sé de lo que estoy hablando. Y eso será algo que tiene que ser planteado en el juicio. Pero luego es que en la instrucción
el instructor tomó una decisión de no tener en cuenta testimonios de 6 periodistas que contradecían el criterio de imputación preestablecido contra el fiscal general del Estado. No valoró, sencillamente tomó otras decisiones. Yo las respeto, pero no las comparto, y objetivamente las critico porque, objetivamente, insisto, ahí están los elementos. Hay un voto discrepante en el último auto de la sala de apelaciones. Además, muy tajante. Contra el auto de transformación de procedimiento, donde uno de los magistrados dice paladinamente que no hay ni un solo indicio para seguir adelante. Bueno, ahora veremos cómo acaba. El tribunal tiene que decidir. ¿Y el tema de Begoña Gómez? Bueno, el tema esta petición bastante surrealista para mí de pedir 7.000 los correos de 7 años. En algún momento he criticado esa amplitud de esa decisión, solo equiparable a la que nos dieron en contra a la defensa de Julian Assange cuando en Estados Unidos el gran jury, que en secreto durante 10 años ha estado investigándole a Julian Assange y a Wikileaks, tomó, creo que fue en 2014, de que Google y todas las plataformas remitieran al gran jury todos los correos de Julian, su familia, Wikileaks, de todo, desde 2009 hasta que se produjera 2015, 2016, todos los que fueran. Eso era una barbaridad. Finalmente no se tuvieron en cuenta, pero esa amplitud de pedir todo desde el momento en que llegó a la Moncloa Pedro Sánchez, que bueno, por lo menos... Bueno, sin razones, además, sin explicarlo. Quizás lo que habría que hacer es, oiga, que esto no fue así, ¿no? Que hubo un tiempo, que hubo un periodo de investidura, luego tal, y esta persona, esta mujer comenzó a trabajar cuando... Entonces hay que ser equilibrado, hay que ser muy consciente de lo que se pide. Proporcional. No se puede salir a pescar. Es decir, no puedes echar. ¿Y por qué se hace? Y uno somos especialmente humanos, lo que algo conocemos de la justicia o que hemos estudiado derecho, una de las cosas que yo cada día estoy flipando más es la falta de excelencia en la aplicación sencilla del trabajo de algunos. Lo que ocurre es que la interpretación del derecho no es tan fácil siempre, ¿no? Pero hay un aforismo, normas, sí. hay un aforismo latino, el derecho romano, que dice in claris non fit interpretatio. Lo que dice, en lo claro no hace falta interpretar. No. Es decir, lo que es blanco es blanco. Hay aspectos que en los grises puede haber algunos matices, desde más oscuro, más claro, tal, en fin. Entonces sí, hay que interpretar la norma. Para eso tenemos unos parámetros. Esos parámetros se llaman jurisprudencia. Esos parámetros se llaman también contexto internacional de los derechos humanos y demás. Evidentemente, ¿dónde está la diferencia? Que algunas interpretaciones se quedan. Yo siempre pongo un símil diciendo, la interpretación de las leyes tenemos del 0 al 100. Tú puedes interpretar el -0, no. Puedes interpretar el 1, el 5, el 10, el 15 y tampoco el 110. Es decir, en ese margen puedes dictar resoluciones más progresistas con una interpretación más progresiva o quedarte en la mitad de la tabla, pero nunca pasarte. Por tanto, hay veces en que la interpretación se hace con criterios más o menos progresivos, más o menos proporcionales, más o menos con sujeción a los indicios. Pero hay un momento en que cuando te excedes en esa interpretación pasa a ser arbitrario el procedimiento. Y ahí ya
es cuando viene el deterioro de principios y de derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, el de defensa. ¿Y tú crees, Baltasar, en las últimas semanas hemos escuchado incluso el presidente Pedro Sánchez directamente en una entrevista con Pepa Bueno en la 1 de Televisión Española, en la TD2, criticar decisiones judiciales? ¿Tú crees que ha hecho bien o debería abstenerse él, como también otros ministros o como otros políticos, otras instituciones, de criticar tan abiertamente a las decisiones judiciales como las que se están tomando con Begoña Gómez, la mujer del presidente, o el fiscal general de Estado? Sí, hay quien dice, ¿O crees que es admisible la crítica? Hay quien dice que el poder siempre es criticable, y a quienes ejercen el poder. En una democracia tenemos 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sí, señor. Ejecutivo y legislativo juegan en la misma cancha, ¿no? Sí. Entonces vemos el judicial se supone que no. todos los días o cada semana en las sesiones de control al gobierno, en los debates parlamentarios, como luego también lo que estamos viendo hoy día merece capítulo aparte, porque ya es una degeneración. Ya hablamos de esta degeneración. De lo que debería ser el ejercicio de la política, pero el Poder Judicial está aparte. Por tanto, no quiere decir esto que sean impunes, ni quiere decir tampoco que no se pueda criticar las decisiones. Pero desde el Ejecutivo, ¿te parece bien? Entonces, es decir, yo puedo criticarlo, por supuesto, claro, me he dicho 20.000 era veces. la diferenciación que quería hacer. Entonces, como esto es así, cualquier crítica que venga desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, debe de ser moderada por la prudencia, por la ecuanimidad y por el respeto a la separación y a los contrapesos de los distintos poderes, porque se corre el riesgo de que el ciudadano, que es el titular, vuelvo otra vez a lo mismo, de todos esos poderes, no entienda exactamente qué está ocurriendo. Entonces, a mí me parece bien que se critique las decisiones del Poder Judicial, pero según desde donde se haga, la moderación tiene que ser. Prudencia. Yo puedo criticar y asumo mi responsabilidad, pero yo soy Baltasar Garzón Real y ya. El presidente del gobierno es presidente del gobierno, es la segunda autoridad del Estado y, por tanto, entiendo, y lo he dicho así públicamente, tiene que ser equilibrado y prudente. Porque, y es lo que ha ocurrido, sus afirmaciones se pueden entender o extrapolarse y llevarse a unos límites que entonces sí, en ese debate de confrontación político ya es un totum revolutum y ya que no ayuda a el nadie. Ciudadano En o la esta, ciudadana se pierde. Tú mismo has definido degeneración lo que está pasando en la política. En algunos puntos sí. En algunos puntos. Sí. ¿Dónde crees que en el debate se está degenerando el debate político? Se ha pasado de que el insulto fuese algo que estaba fuera del debate político a ser la rosa de los mares. Es decir, tan sencillo es así. Basta con ver la sesión del miércoles 17 de septiembre de control al gobierno. Ha sido insultos. Es decir, el líder de la oposición insulta al presidente del gobierno ya sin ningún pudor, el presidente del gobierno se defiende, hay otros, es decir, el debate es simple, torpe, y a mí como ciudadano me ofende, porque quienes están ahí están pagados por la ciudadanía y por tanto para resolver nuestros problemas y las necesidades. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay quien cumple su trabajo aquí y desarrolla una acción parlamentaria o ejecutiva como debe ser, y otros que han tomado ya por norma acabar con el contrario. No construir ciudadanía, no construir elementos de convivencia positivos, sino destruir todos los que pueda haber. Y eso es muy grave. Eso a mí me da igual ya que sea de un lado o de otro. Normalmente siempre suele ser de un lado. Últimamente sí. Y ya la derecha, que es lo que me duele, porque la extrema derecha están echados al monte desde hace mucho tiempo, no solo en España, sino en otros países también, y es el signo de los tiempos, un signo de los tiempos
peligrosísimo. Mucho. Y sí, pero más peligroso, por ejemplo, te voy a repetir unas declaraciones que hace pocos días Miguel Tellado, el secretario del Partido Popular, en relación al asesinato de Charlie Clerk, el secretario general del PP ha dicho: ¿qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? Pues probablemente sería mucho más moderado el discurso desde este gobierno y desde la propia izquierda o progresismo. Es decir, desde luego, lo mismo que hemos tenido prudencia al comentar este asesinato y en ningún modo justificarlo, porque el asesinato es injustificable siempre, se debe exigir al señor Tellado que modere su afirmación porque la dice en el vacío. Y va conducido en esta misma dinámica a la que estaba haciendo referencia, a destruir al contrario. Pero es que, insisto, la destrucción del contrario pasa por la destrucción del tejido social, que es lo que a mí me preocupa, porque es lo que te hace separarte de la vida política, y separarse de la vida política ¿Qué es lo que está ocurriendo? es como cuando se decía que los jueces no se podían relacionar con nadie porque se contaminaban y tenían que estar en una especie de urna de cristal, que siempre esa urna o esa burbuja de cristal siempre incluía a las fuerzas vivas de la sociedad, ¿no? Es decir, al poder económico, al poder político, y a los que marginaban era el pueblo llano y soberano, ¿no? Por tanto, ojo, mucho cuidado con esto. Bueno, hablamos de uno de los temas donde probablemente tú eres, sin ninguna duda, uno de los expertos más irrelevantes que tenemos en este país, que son los derechos humanos. Tú te has enfrentado a unas causas absolutamente fundamentales en Latinoamérica, consiguiendo resultados extraordinarios en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Cómo valoras el genocidio en Gaza? ¿Y cómo valoras las decisiones que ha tomado el gobierno español? Y también, por supuesto, la oposición. Yo estoy muy triste. No pasa un día sin que tenga mal cuerpo. No sé, no me encuentro cómodo en el momento que vivo y lo que estamos viendo, y las actitudes de algunos responsables políticos, jefes de Estado. Me abruma la indiferencia y el silencio, porque el silencio y la indiferencia mata y es cómplice de lo que está ocurriendo en Palestina. Yo no soy dudoso, jamás lo he sido, de ser antisemita, pero tampoco puedo estar callado y en silencio cuando se está masacrando al pueblo palestino en Gaza y también en Cisjordania, con acciones sostenidas en el tiempo, aunque están fuera de foco porque el foco está en la destrucción y en el arrasamiento de Gaza. Estamos viendo ya que incluso se han cortado las comunicaciones telefónicas por internet y uno puede pensar, es que claro, se ha caído todo, o también que ya el silencio es total para que no se sepa lo que está ocurriendo allí, pero ya sabemos lo que está ocurriendo. Por tanto, y me refiero al último informe de la Comisión Independiente de Naciones Unidas, que salió hace unos días, pero también a la iniciativa que en el mes de julio hicieron varios países del Grupo de la Haya sobre lo que está ocurriendo en Gaza, a los informes de Francesca Albanese, relatora para Gaza y Cisjordania, y para lo que estamos ya viendo. Algunos sostenemos desde hace tiempo, y ya por fin la comunidad jurídica internacional cada vez se está concienciando, también en Israel, para decir las cosas por su nombre. Esto es un genocidio y creo que la Corte Penal Internacional tiene que extender su calificación también ya a genocidio. De los 5 elementos que caracterizan al genocidio, prácticamente se cumplen todos. Se está
tratando de exterminar a un pueblo, se está asesinando en forma masiva, se están acabando con todas las infraestructuras, se están produciendo desplazamientos forzosos, se está sometiendo a hambruna y por tanto afectando a los derechos reproductivos, se está impidiendo la procreación de forma consistente. En la anulación y la destrucción de todos los centros sanitarios es imposible mantener unas condiciones mínimas de vida, y lo estamos viendo, y creo que el número de asesinados y de muertos es mucho mayor al de 65.000. Sí, se habla según de el 10 informe, veces más. el informe de Naciones Unidas son cerca de 200 y tantos mil, pero según otros informes estamos ya en 600 y pico mil. Da igual, aunque fueran 2, aunque fueran 3, la barbarie nunca puede ser combatida con la barbarie. Y esto que comenzó con un atentado terrorista repudiable, perseguible, y que se deberá de seguir investigando hasta las últimas consecuencias en octubre, 7 de octubre de 2023. Porque creo que no sabemos todo lo que pasó. No justifica lo que está aconteciendo. Por tanto, yo creo que si las instituciones judiciales o las instancias de derecho internacional se quieren justificar en este momento histórico, o pasar a ser absolutamente papel mojado, nada, inanes, como algunos, y en particular desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pretenden hacerlo, tienen que tomar conciencia. Y no se puede en la Corte Internacional de Justicia esperar 5, 6, 7 años para decir que hubo genocidio o que no lo hubo. No. Hay que agilizar esos plazos, hay que ser conscientes de lo que está ocurriendo, hay que ser conscientes de que adoptaron medidas cautelares y no las cumple Israel. ¿Pero qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es activar todos esos mecanismos. Lo que ocurre es que hay estados que no dan ese paso. Que no quieren. Y que no en algunos casos se han dado, como por ejemplo contra Rusia y la invasión de Ucrania, claro, que era totalmente aceptable lo que se hizo y lo que se estaba haciendo, contra lo que se estaba haciendo por parte de Rusia, pero aquí no se hace. Y aquí es que hay un componente casi de culpa tradicional e inveterada que viene desde la Segunda Guerra. Pero esto no es un poco una excusa, Baltasar. Por supuesto que es una excusa, pero es por buscar un porqué. No ya el ahora, sino en un porqué inicial. Nadie pensábamos que Israel, que surge como consecuencia de las atrocidades de la Shoah y del Holocausto y de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pudiera llegar a un punto en el que gobernantes como el señor Netanyahu, que lucha más por su supervivencia política, claro, en los procesos de corrupción que hay contra él, y una extrema derecha totalmente dislocada, que no tiene ni pies ni cabeza más que el propio interés que están defendiendo, ultraortodoxo, no pensaba que pudiera llegar a esto. Pero está ocurriendo. Y como está ocurriendo, tenemos que poner en marcha todos los mecanismos. ¿Qué ocurre? Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se atreven a llamar ni siquiera por el nombre jurídico lo que está ocurriendo, porque si lo hacen, Estados Unidos bloquearía. Pero, ojo, que no solamente es cómo se está llevando a cabo la masacre, cómo se está acabando con Ciudad de Gaza, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo con armas, ¿verdad? Se está haciendo con soporte de muchas empresas, empresas que están cooperando, empresas que están suministrando armas. Por tanto, hay que accionar también contra esas empresas, establecer medidas contra las empresas que estén coadyuvando. ¿Y te involucrarías en juicios contra Netanyahu si llegara el momento? Bueno, hay alguna iniciativa ya en Europa que creo que merece la pena seguir para poner negro sobre blanco lo que está ocurriendo, lo que está con haciendo esas empresas él y su gobierno. Y iniciativas que se están llevando a cabo y que estamos trabajando, porque esto no puede seguir así. No. Aquí, como decía antes, el silencio y la indiferencia te hace cómplice.
Sí, sin ninguna duda. Y yo sufro cuando veo el discurso de algunos líderes políticos madrileños o del Partido Popular y de Vox diciendo lo que dice. ¿Te refieres Diciendo al lo hecho que que la dice. señora Ayuso ha dicho que Madrid el domingo se parecía a Sarajevo Bueno, o que éramos todos unos calle borroca? yo tengo mis dudas de que la señora Ayuso supiera ni siquiera que Sarajevo Sí, está en efectivamente. Bosnia Y y que que son musulmanes. Y que sufrió un Porque, genocidio con 14.000 sí, claro, asesinatos y 2.000 niños pero asesinados. musulmanes. Bosnia era musulmana, la parte. Sí, yo creo No que no la sabía. Bosnia serbia, sino Sí. y las masacres fueron en la parte musulmana. Entonces, a lo mejor si se da cuenta ya no lo diría más. Yo creo que ya no lo va a decir más. O sí, cualquiera, porque es Yo creo que inagotable, puede decir cualquier inasequible cosa. al desaliento. Pero lo que pasa es que hay que tener mucha prudencia porque por ganar votos no se puede hacer todo. Y yo tengo amigos judíos, israelíes, y tengo amigos en Palestina ahora mismo, gente que está allí. Pero eso no me hace cambiar mi posición. Y el que por eso me rechace, allá él. Pues Baltasar, ha sido como siempre un placer. Seguro que nos veremos pronto. Seguro. Porque en el círculo tú tienes tu casa y creo que desafortunadamente tendremos muchas noticias de actualidad que comentar. Queridos amigos, estoy seguro que habéis disfrutado de esta charla amena con Baltasar Garzón, hablando de temas que no nos gustan, la mayoría nada, pero creo que es necesario enfrentarse a ello con humanidad y también con, a veces, un poco de detalle, sin las prisas que muchas veces vemos cuando vemos otras noticias o cuando vemos las noticias. Desde aquí os saludo, nos vemos la semana que viene. Chao.